Hola, buenas noches. Bueno, hoy quiero hablarles un poco sobre la educación en Colombia. Hay un problema cuando nosotros abordamos el tema de la educación y es que no hemos entendido que la sociedad es la que transforma la educación, ya que es la sociedad la que sabe que necesita. Ahora, ¿cuál es la dificultad? La sociedad cree saber qué es el conocimiento y entonces la sociedad nos ha hecho creer que el conocimiento son los contenidos teóricos sobre matemáticas, biología, inglés, física, química, español, y resulta que el saber son las prácticas, las creencias, los mitos, los valores, el saber producir, sabernos preguntar qué hacemos aquí, para qué estamos, cómo nos relacionamos con los demás, en fin, todo lo que hace que seamos seres sociales, y son en últimas los conocimientos que nos transmitimos de generación en generación. Ahora resulta que de generación en generación no nos transmitimos todo el conocimiento, porque cuando somos capaces de reflexionar nos damos cuenta que no todas las experiencias y no toda la resolución de problemas que hemos aplicado vale la pena enseñarlas. De tal modo que nos vamos a encontrar que las grandes transformaciones sociales se dan cuando se plantea el interrogante: ¿qué sabemos y qué queremos enseñar? De la Edad Media se pasó al Renacimiento porque ese planteamiento, ese interrogante se presentó y se vivió la necesidad de cambiar el conocimiento, de no seguir reproduciendo procesos que ya no eran idóneos para las nuevas generaciones. ¿Qué sucede con nuestro currículo? El currículo contiene no solo contenidos académicos, que es lo que tendemos a creer cuando hablamos del currículo. Este también contiene otras partes, ya que si bien nosotros cuando armamos un currículo lo que hacemos es en cierta forma mutilar los conocimientos y sacarles pedazos y meterlos ahí, el currículo debería servir para construir conocimiento, y ese conocimiento debería ir de la mano de la que la sociedad es consciente que necesita. La sociedad entonces debe poder ser capaz de autodefinir sus necesidades educativas. Pero ¿qué sucede? El problema es que los educadores sabemos de pedagogía, o se supone que sabemos de pedagogía, pero no sabemos de educación. Y los problemas educativos se tienen que resolver desde lo educativo, no desde la pedagogía. Entonces somos limitados en nuestros conocimientos de administración educativa, somos limitados en entender, por ejemplo, cosas tan simples como la estética de una institución educativa. Somos buenos dando clase, malos en muchos temas que hacen que nuestras clases realmente respondan de forma pertinente a las necesidades educativas de su entorno. Entonces, ¿qué nos sigue sucediendo? Que al no tener eso, los saberes no son útiles. Otro de los problemas con que nos encontramos es que, y este es un recurso y una solicitud general de los papás, es que a los profesores nos falta didáctica. La mayoría de padres de familia creen que la didáctica son los juegos, los cantos, salir del salón, irnos de un espacio al otro, y resulta que nos estamos encontrando que realmente la didáctica son los métodos que facilitan conseguir el conocimiento, es transformar los saberes para apropiarlos de forma masiva. La didáctica es como cuando vemos el éxito que logró un bestseller y a veces encontramos que ese bestseller ni siquiera era tan bueno, pero ¿qué hizo que fuera importante? Que lo masificaron, que lograron que llegara a muchos espacios de la sociedad, la gente empezara a hablar de ese libro, y al empezar a hablar del libro, el que no lo ha leído entonces quiere leerlo porque no me quiero quedar atrás de lo que todos están hablando, y así se masifica. El conocimiento debería tener la misma función, deberíamos ser capaces de poder masificar el conocimiento y generar entonces con eso que los saberes fueran para todos y que no tuviéramos que rogarle a los alumnos que quieran aprender algo, sino que ellos vieran la importancia de aprenderlo porque muchos lo saben, yo también quiero saberlo. ¿Qué más nos encontramos? Que las experiencias educativas no ha sido posible masificarlas, cotizarlas y distribuirlas. Entonces nuestras
experiencias educativas son inútiles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por allá un colegio aislado que está haciendo algo buenísimo por la educación con un método impresionante, logrando unos altos niveles de aprendizaje, pero eso no se puede sacar del colegio, entonces no lo puedo masificar. No puedo decir cuánto cuesta, no lo puedo cotizar, no puedo generar eso porque no lo hago algo que se vuelva como un producto que puedo llevar a otra parte. Y para colmo de males, tampoco puede ser entonces masivo, porque lo que yo no puedo sacar aquí de las paredes de mi colegio, pues cómo lo vuelvo masivo hacia los otros. Entonces el método me funciona muy bien a mí y solo a los que estén aquí en este colegio. Luego miramos y nos damos cuenta que las experiencias educativas también son poco usadas por los maestros, porque en los espacios educativos también muchas veces se limita la creatividad del docente. Y ahí, con esa palabra docente, quiero que quedemos pues muy pendientes, porque he usado la palabra maestro y de repente dije docente. Bien, sucede que en Colombia nosotros tenemos el escalafón. Sé que en algunos otros países manejan otro nivel también para categorías, y resulta que este escalafón se convierte en una limitante a la educación, ya que los maestros pasamos a convertirnos en docentes. Nos limitaron a ser unos simples transmisores de contenidos. Nosotros dictamos clase y realmente es algo que se nos ha apropiado hasta en nuestro léxico. Entonces uno dice, voy a ir a dictar clase. Y resulta que un maestro es el que es capaz de generar condiciones de aprendizaje. Un simple docente cumple con funciones administrativas y enseña y trata y como de dar un tema. Un maestro crea aprendizaje y se da cuenta que para aprender es necesaria la motivación, la curiosidad, el método. Un docente no, porque un docente no tiene tiempo para dedicarle a la motivación, al método, si está ocupadísimo en funciones administrativas y en cumplir, y en que no se le salte llamar lista o entregar un determinado número de formatos, o en cumplir con determinadas funciones, porque él es un docente y se le castiga por no cumplir con labores de docente, cuando curiosamente esta persona fue a la universidad a formarse como maestro. Entonces limitamos totalmente. O sea, es como el que considera que la única utilidad que puede tener un vaso es echarle agua y ya, de ahí no puede pasar la utilidad de ese vaso. ¿Qué pasa con un maestro? Un maestro se encuentra con que hoy nuestra sociedad cambió y el conocimiento está al alcance de un clic. Sí, hay contenidos en la red, todos los que nosotros queremos, pero un maestro sabe que él toma esos contenidos y los convierte en algo asequible al alumno, donde el alumno los toma de forma interesante, los apropia y los transforma para convertirlos en algo que le despierta el interés y lo motiva a aprender más. Luego miramos y nos damos cuenta de algo, que nuestro sistema educativo se basa en la sospecha. Nosotros, los maestros, cuando entramos a trabajar en un colegio, en las entrevistas de trabajo, algo que siempre nos dicen es: aquí tienes que hacer vigilancia, y hay que vigilar. Y en nuestros colegios nos encontramos con que en cámaras, en los pasillos, en los comedores, en los salones. Y entonces el alumno se convierte en alguien que debe ser objeto de vigilancia continua por parte del maestro, el cual, acuérdense, ha pasado a convertirse en un docente. El alumno es vigilado en sus descansos, es vigilado en los salones, es vigilado en los exámenes. Nosotros nos convertimos además en unos seres que hacemos confiar solo en la memoria, y entonces los atemorizamos con los exámenes. Los exámenes se programan de tal forma que se analizan 3 o 4 contenidos un mismo día, se tiene que dar una nota de ellos, que además estos contenidos y esa evaluación a veces es la que más valor tiene. Entonces si la nota es del 100% de la nota, una evaluación perfectamente puede valer el 50%.
los exámenes los aplicamos en recintos muchas veces poco aptos para que uno se concentre, porque muchas veces es un salón frío o un salón excesivamente caliente. Muchas veces el alumno puede estar hasta con hambre, pero igual tiene que presentar el examen. Y en últimas, además de causarles temor, los llevamos a la trampa, porque muchas veces el alumno, para poder rendir, hace trampa, porque es la única forma de poder pasar. ¿Y qué sucede? Los maestros nos hemos dejado atemorizar de que no se deben usar pruebas haciendo uso del libro abierto, de internet, de recursos, tratamos de llenar esta evaluación en grupo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar a cada persona individualmente acorde a un número de contenidos que tiene que tener en la cabeza y punto. Y resulta que en la forma en que los estamos evaluando, en que les estamos presentando un problema, les estamos enseñando a no resolver problemas de forma idónea. Entonces les decimos, mire, los recursos, el libro no sirve, el cuaderno no sirve, internet no sirve, usted tiene que saber eso de memoria. Y entonces todo lo que se puede solucionar a su alrededor, todo lo que le brinde herramientas, no. Y por eso nuestros alumnos son tan limitados a veces para poder resolver problemas, porque es que les enseñamos a que no los resuelvan, sino a que confíen en la memoria, o en el peor de los casos en la suerte. Y entonces en la suerte de que si no es A debe ser B, y así pasan los exámenes. Lo peor de este sistema de sospecha es que los maestros también estamos bajo sospecha. Entonces, el maestro es vigilado, tiene un supervisor o alguien que lo está vigilando continuamente, se le limita en el método. Nosotros nos encontramos que muchas veces un maestro quiere explicar un tema de un modo y se le dice que no, porque ese método no le va a funcionar, sin tener presente que tal vez ese maestro puede enseñar con ese método, porque tal vez la forma en que lo va a enseñar y a transmitir es mucho más práctica y más significativa que lo que la otra persona desde su experiencia personal asume que sirve. El maestro está siempre ocupado en papeleos que generan que lo supervisen, porque muchas veces son muchos temas sobre cómo enseñó la clase, cuánto cumplió con el contenido, cuánto se gastó, en fin. Y esto también genera que el maestro se limite en su creatividad, porque nos estamos dando cuenta que a los maestros les está quedando poco espacio para preparar clases, para investigar temas. Y es que ese es otro de los problemas. Nosotros, como estamos tan ocupados, limitados ahí en todo este papeleo, entonces nuestra creatividad se va a pique, y por ende el clima en el aula también. El aula ya no se convierte en ese espacio de tranquilidad donde el alumno puede generar un diálogo, preguntar con confianza, buscar en esa pregunta resolver una duda para poder aprender, sino que como hay que cumplir con unas planeaciones, etcétera. Muchas veces el maestro no puede darse el lujo de permitir una pregunta en la clase. Más en un sistema educativo donde nos encontramos que cada día los colegios son más competitivos. Entonces, si tú estás en sexto, tienes que estar viendo ojalá el contenido de noveno, porque no te puedes quedar atrás de otros colegios. ¿Qué más sucede? Como hemos hecho a los alumnos unos seres en los que se desconfía, entonces ellos se convierten en esos seres que la sociedad tanto critica. Nos vamos encontrando con que nuestros alumnos se convierten en la gente que busca la trampa para lograr las cosas, que busca el recurso del facilismo, y más en una cultura como la nuestra, plagada por la cultura del narcotráfico, pues peor, porque nuestros alumnos ya sienten que ¿para qué estudio? Si es más fácil salir a hacer un negocio con drogas y ganarme X millones, o es más fácil ser sicario, o en los peor de los casos es más fácil ser prepago, y así gano muchísimo dinero. Para colmo, tenemos unos medios de comunicación que fomentan el se hizo millonario sin ir a la escuela, se hizo millonario sin estar en la universidad, y aún peor, tenemos los medios de comunicación fomentando que la vulgaridad y la ordinariedad son lo que ayuda a que tú consigas un puesto
que te vuelva personaje importante y famoso. ¿Qué más nos está pasando? Que el aula no da espacios muchas veces para incrementar los niveles de lectura y escritura. El código lingüístico no lo estamos ampliando. Entonces nos pasa lo que nos diría Winston: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Por qué? Porque escogemos obras literarias a veces o muy elevadas para el alumno, con el cual el alumno se pierde, demasiado básicas. El espacio sí se tiene un plan lector de 20 minutos o 30 en algunas instituciones, pero que no responde de forma pertinente a la necesidad del niño, porque muchas veces a qué horas hacen compartir de saber de ese libro si también los maestros no tenemos tiempo a veces para compartir con ellos. Si nos fijamos, los horarios de un maestro y de un niño son en un salón, cada hora una clase, hay un momento de descanso, sigues en clase, se almuerza, pero como entonces en el almuerzo te piden que no hagas ruido, y muchas veces en el descanso entonces el maestro está de vigilante, el alumno nunca puede hablar con el maestro y compartir con él. Entonces ni siquiera le puede generar un diálogo interesante sobre ese libro que se está leyendo. Otra carencia que tenemos es que la educación no ha sido capaz de usar la cultura de los medios en el aprendizaje. Los medios de comunicación nos dan vastos contenidos, series, películas, noticieros, en fin. Muchos de estos temas nos permiten poder abordar conocimiento en la clase, basado en ese programa que está de moda, basado en la película que todos están viendo, pero los maestros pues no lo hacemos, porque no nos han enseñado desde la educación, los educadores, a ser capaces de incluir la cultura en los medios del aprendizaje, o porque somos criticados. Obviamente si tú como profesor pones un video diario, ya eso es una crítica, porque estás poniendo videos. Ahora, otro de los problemas de la formación de maestros en Colombia es que se invierte más en infraestructura en las universidades que en la parte de investigación, y eso que hoy en día se han dado pasos agigantados en ese proceso. Porque, ¿qué sucede? No estamos entre las mejores universidades en investigación, no estamos en esas listas, no se investiga, porque realmente las universidades, ¿qué sucede? Muchas veces es limitado poder publicar un artículo de investigación. 2, hay una rotación muy grande de profesores, con lo cual el trabajo que se hizo con uno, el profesor que llega nuevo dice: no, ya no me interesa ese trabajo, no continúa esa investigación, y ahí muere. 3, tal vez porque nuestros departamentos de investigación en muchas universidades carecen del personal idóneo para poder atender las necesidades de los alumnos y de espacios para enseñarle al alumno a investigar. ¿Qué más nos sucede? Que al no saber investigar, los maestros estamos saliendo sin saber generar transacciones positivas, porque es que nosotros no sabemos ni encontrar un problema, mucho menos indagar sobre ese problema, mucho menos plantearnos hipótesis sobre el problema, y muchas veces menos llegar a conclusiones sobre el mismo. Entonces no generamos transacciones positivas, no resolvemos problemas ni enseñamos a resolverlos, porque ¿cómo? No, ni siquiera nos damos cuenta que hay problemas en nuestro entorno. ¿Y qué más nos sucede? No nos enfocaron a saber detectar los problemas ni a buscar solucionarlos, porque nosotros somos víctimas de ese mismo sistema educativo. No nos enseñan tampoco a generar contextos ni ambientes de aprendizaje, ya que nosotros somos un caso curiosísimo, y es que aunque estamos enseñando en Colombia, generalmente tenemos en los colegios o en los jardines paisajes de África, con muñecos de Estados Unidos, con teorías de aprendizaje hechas para cualquier otro país menos para nosotros. Y como además no nos enseñan tampoco que el salón se debe decorar para el aprendizaje, entonces nosotros decoramos nuestros salones con 1000 muñequitos muy lindos, pero no tienen nada que ver con lo que voy a enseñar. Con el aprendizaje no, solamente es que me pareció bonito o está de moda. ¿Qué más sucede? Que no contextualizamos las asignaturas, entonces el alumno nunca sabe eso que se le enseña para qué sirve. Y entonces, ¿qué sucede? El aula no se convierte en un espacio de aprendizaje. La decoración no aporta el aprendizaje de los niños. Luego nos encontramos que nuestros salones además no son aptos para generar transacciones.
Nuestros salones tienden a ser carentes de personalidad. Por otra, pues en parte porque qué personalidad colombiana transmite, ¿no? Sobre la asignatura. Si de pronto en el salón de filosofía el adorno más bonito y más importante que te puedes encontrar es Mickey Mouse, entonces como que aporta eso, ¿no? Eh, por otra parte, la decoración que ponemos no se tiene en cuenta ni por qué se pone, simplemente porque nos parece linda. O nos encontramos con el otro extremo, el salón simple, el salón que no tiene ningún adorno. Pasamos de lo sobrecargado de unos cursos a lo simple en otros. Los colegios además son cuadrados, en ocasiones con una arquitectura de panóptico. Entonces nos encontramos que el patio está a la mitad y los corredores que se pueden y deben ser observados desde el patio. Otros colegios son cerrados y entonces el alumno se encierra ahí como en un submundo y nunca sabe lo que sucede fuera de ese submundo. Y otros más son carentes de espacio. Los colegios excesivamente pequeños no cumplen con la normatividad del metro cuadrado por niño. ¿Para qué? Y otros cuantos carecen de estética. Entonces los colegios, su arquitectura no invita a querer estar ni a aprender nada. Otra parte de nuestro currículo oculto es que las asignaturas importantes las ponemos en las primeras horas. Y lo que es arte, literatura, filosofía, religión, gimnasia, esas se dejan para las últimas. Y suelen ser las asignaturas que más se pierde la clase, porque algo siempre pasa para esas horas, donde para que se dictan, si eso después se adelanta fácilmente. Nuestros colegios además carecen muchos de ellos del goodwill, o sea, no tienen historia, no gozan de que nadie los referencie, nadie sabe ni a veces ni dónde quedan. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso hace que los niños no se sientan identificados con que aquí en este colegio pasaron cosas importantes, sino simplemente estoy en un colegio más. No sabemos estimular las emociones. Los colegios realmente son espacios donde somos expertos en el castigo y poco en estimular las emociones. Otro error que tenemos terrible es que desde hace unos años se alejaron a los estudiantes de los barrios de la ciudad y entonces el estudiante termina estudiando fuera, saliendo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana en una ruta dormido y no se da cuenta ni siquiera lo que hay en su ciudad. Llega al colegio, se encierra, luego sale a las 4 de la tarde muy cansado, se sube nuevamente de ese bus, vuelve dormido, entonces nunca vio la ciudad, ni siquiera se dio cuenta que hay problemáticas o que ha cambiado, que ha mejorado, no se dio cuenta absolutamente nada. Pero además nos sucede algo al haberse acabado el colegio del barrio, y es que los jóvenes ya están solos, sin ningún regulamiento, escasamente el de algunos profesores en el colegio, y los adultos en general fueron desplazados en su función de ayudar a educar y simplemente ya ni conocen a los niños que los rodean. Entonces, como no los conocen, nuestros chicos no solo no tienen ningún reglamento, sino que son presa fácil de personas inescrupulosas. Y cuando no los afecta ninguna de las dos cosas, pues los afecta la tercera, que es la excesiva soledad. El currículo se compone de un espacio físico, del concepto de tiempo. Yo tengo que saber cuánto tiempo debo invertir en algo, porque evidentemente al haber tantos recursos de prácticamente todos los temas en internet, eso hace que yo tenga que saber cuánto tiempo de todos modos debo enfocar a mi alumno hacia ese tema. El entorno del colegio es clave. Si yo conozco mi entorno, si voy a poder encontrar que ese aprendizaje que tengo se aplica de forma más oportuna. La tradición de la institución, una institución bien posicionada, que tiene una tradición, que así llega, que lleve 10 años de historia, pero que en esos 10 años de historia algo ha sucedido, pues es una institución que motiva al alumno. Los recursos, obviamente, no puedo pretender enseñar algo sin los recursos suficientes para poderlo explicar. La motivación del docente, la motivación del alumno, evidentemente, los contenidos que se enseñan, las secuencias de estos problemas. O sea, cuando yo tengo un problema hay una serie de secuencias que hacen que yo lo interprete de alguna u otra forma, busque solucionarlo o enredarme en él. Entonces tampoco somos buenos en ese seguimiento de secuencias. Menos manejamos sistema de premios y castigos,
y no generamos recompensas hacia lo bueno, sino solamente castigos hacia lo malo. El currículo se compone además de la convivencia, y es que si yo no sé convivir, entonces ¿de qué me sirven los conocimientos académicos si igual no voy a abarcar la totalidad del conocimiento, solo una pequeña e ínfima parte, y ni siquiera sé ser buena persona? ¿Qué pasa con la disciplina? No la vemos como una forma de ganar libertad, sino como un modo de controlar, limitar, inducir a que el alumno presente un tipo de aprendizajes y conductas, y si las presenta se le cataloga en bueno, y si no las presenta en malo. El otro problema es que no estamos generando unidad espiritual, y por eso no tenemos unidad política. Los colombianos estamos enfermos en nuestra parte espiritual, es una parte pobre, y no me estoy refiriendo a contexto católico, sino a cualquier contexto. Nosotros no somos capaces ni de preguntarnos por nuestras cosas. Tiempos de meditación, de estar con nosotros mismos solos, realmente solos, se vuelven un lujo, prácticamente no los tenemos. Al no generar esa unidad espiritual, pues la parte política se quiebra, porque pues con qué valores inculcamos y enseñamos a esos políticos si cuando estuvieron en el colegio no se les dio la dimensión espiritual. Entonces ahí ya encontramos que estas son como las principales cosas que tienen a nuestro sistema educativo mal. Obviamente también está el mal pago a los docentes, que en el sector público se podría decir que es más o menos decente, pero ya cuando nos pasamos al sector privado nos encontramos con que los docentes están ganando salarios que muchas veces son la mitad del escalafón, y cumpliendo con un sinnúmero de labores que no son tampoco las del docente, porque lo que digo, nos dejan en docente, no nos dejan pasar a ser maestros, y entonces como no somos maestros nos toca hacer eso, docentes. Tal vez uno de los problemas por los cuales es tan difícil lograr que las mejoras económicas se noten en nuestros salarios es porque nos ven como los simples transmisores de contenido y nunca nos ven como lo que somos, maestros, creadores de contenidos de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias, espero que descansen. Yo personalmente estoy un poco cansada hoy, no sé, una semana fuerte, pesada, y bueno, les agradezco mucho su atención, un abrazo, y espero próximamente poder subir otro video. Que estén bien.